Entonces, como se partía desde un lugar muy bajo, América Latina era a finales de los 90, una de las regiones del mundo que menos producía per cápita en cuanto a producción científica. Entonces, el incremento que se ha producido en estos 20 años no se ve todavía tan claramente a un nivel agregado. Cuando tú comparas todos los continentes, sigues sin ver todavía ese crecimiento. Pero si comparas cuánto se producía a finales de los 90 versus cuánto se produce ahora per cápita, América Latina es el continente del mundo que más ha crecido. Esta es la región del mundo en la cual, frente a lo que se producía en los años 90, se produce más ahora. Pero aún así, a nivel agregado, no se ve tanto, porque partíamos de una situación tan baja, que en los resultados agregados no se nota todavía. Mira, y Perú dentro de América Latina le pasa un poquito algo similar a lo que le pasaba a América Latina en el contexto mundial. Partía de una situación que era muy baja. Perú era uno de los países que, respecto al peso de su economía y respecto al peso de su población, menos producía comparado con otros países de América Latina incluso. Es decir, dentro de un continente en el cual se producía poco, Perú era de los países que menos producía. Y ahora, en cambio, en estos 20 años, es el tercer país que más ha crecido. Es el tercer país de América Latina que más crece en producción científica en relación a lo que producía previamente. Entonces tú vas a encontrarte que en el periodo que yo he analizado, que es desde 1996 hasta el año 2012, los tres países que más crecen en producción son Colombia, que es el país que más crece respecto a lo que antes producía. En segundo lugar, Haití, pero en el caso de Haití es porque producía tan poquito que cualquier crecimiento se nota mucho. Y el tercer país que más incrementa su producción es Perú. No en número absoluto, obviamente, pero sí en números relativos respecto a la producción per cápita. El CONCITEC, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en los últimos años se está tratando de potenciarlo bastante. Ahora bien, cuando aquí hablamos de producción científica, tienes que tener en cuenta también que mucha de esta producción científica que circula a través de estas redes que nosotros hemos analizado es a través de las universidades. Entonces sí tienes que las universidades peruanas han crecido bastante en los últimos 20 años en producción científica. Ahora, nuevamente, ha crecido respecto a lo que antes se producía, pero que antes se producía tan poquito, que cuando tú haces los cuadros agregados comparando con otros países todavía parece que es poquito. En el Perú hay un sector que es el que claramente predomina, que es la medicina. Es decir, si alguna especialidad tiene la ciencia peruana a nivel latinoamericano, es medicina. Lo que más crece, en términos proporcionales, es por un lado medicina y por otro ciencias sociales. Ahora, el aporte de estas dos disciplinas al conjunto de la producción científica peruana es medicina es alrededor del 40-45%, ciencias sociales alrededor del 5%. Ahora, hay una tendencia interesante, que es que la tendencia en todo el mundo es que la medicina es la disciplina que produce más documentos científicos, pero se nota que el porcentaje ha ido bajando. En el caso peruano es al contrario, medicina es cada vez más importante. O sea, en Perú lo que tienes son un elemento que lo diferencia de los países del Cono Sur, de Brasil o de Colombia, por los países que más han crecido en los últimos años, y es que los aportes privados a la investigación científica son realmente muy pocos. Es decir, tienes aportes públicos que efectivamente son bajos, pero que existen de alguna manera. Lo que no tenemos todavía fuerte en Perú es una tradición de aportes de fondos privados a la investigación científica. Y esto debe estar articulado con empresas, por un lado, y debe estar articulado también con facilidades fiscales para que favorezcan que los fondos privados puedan constituirse a través de fundaciones, a través de fondos como financieras de la investigación científica. O sea, como te decía, en el caso de Perú, tenemos determinados ámbitos en los cuales, por una tradición científica anterior, tienes como islas de excelencia científica, en los cuales los científicos peruanos sí son reconocidos a nivel mundial. Básicamente, como te digo, están en el área de la medicina. Y dentro del área de la medicina, algunos que son bastante reconocidos son la medicina de altura. Es decir, la medicina de altura lo que hace es que analiza cuáles son los impactos que tiene en el cuerpo humano vivir a determinadas altitudes. Esto se comienza a desarrollar en el Perú en los años 40 y 50 del siglo pasado, y es como un nicho en el cual la ciencia peruana es relativamente importante. Tienes también temas como enfermedades tropicales, y tienes también temas como gastroenterología, que son temas en los cuales, de alguna manera, la ciencia peruana a nivel latinoamericano tiene un buen posicionamiento, todas en el área de la medicina. Es uno de los continentes que más crece en términos porcentuales. Entonces, realmente lo que estás observando es como que América Latina está comenzando a recuperar el tiempo perdido en producción científica. Esto quiere decir que todavía estamos muy por debajo de lo que nos correspondería, pero que estamos comenzando a recuperar este tiempo perdido en producción científica respecto a los continentes en los cuales la ciencia se formalizó de manera más temprana. Y ahí sobre todo tienes el papel de los países locomotora.
Los países locomotora de América Latina son Brasil, que ha incrementado muchísimo su producción. Brasil ahora produce más de la mitad de los documentos científicos que se producen en toda América Latina, se producen en Brasil. Es importante también el papel de Argentina, aunque en términos porcentuales ha bajado un poco. Es importante el papel de México, aunque en términos porcentuales también ha bajado un poco. Y las dos que podríamos llamar potencias científicas emergentes de América Latina son Chile por un lado y Colombia por el otro lado, que son los países que más han crecido en número absoluto de documentos en los últimos años. O sea, yo no creo que haya un camino mejor. Ambos caminos son maneras distintas de insertarse en la producción mundial de la ciencia. No es que haya una mejor u otra peor. O sea, una tiene unas ventajas y otra tiene otras ventajas. Y ahí es a nivel de país en lo que hay que decidir si se quiere optar por un modelo o por el otro modelo.